nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Así como en el escenario europeo el gozne de la Segunda Guerra Mundial fue la batalla de Stalingrado, en el escenario pacífico fue sin ninguna duda, del Océano Pacífico, fue sin duda la batalla de Midway. A partir de ese momento los Estados Unidos se convirtieron en una apisonadora y lo seguirían siendo hasta hoy, incluso en aquellos lugares donde se tuvieron que marchar. Vamos a verlo. El frente del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial cambió de rostro en una batalla, la de Midway, en junio de 1942. Durante los 6 meses anteriores, desde el bombardeo de Pearl Harbor, Japón había logrado mantener la iniciativa frente a los Estados Unidos. A partir de Midway, sin embargo, todo cambió. Japón necesitaba anular a los portaaviones norteamericanos. Era lo que le faltaba para consumar su hegemonía aeronaval en el océano. El punto clave era el atolón de Midway, al oeste de Hawái, unos islotes deshabitados que albergaban la principal base naval estadounidense. Hacia allá encaminaron sus barcos los japoneses: 4 portaaviones, un portaaviones ligero, 14 cruceros, 32 cazatorpederos, 9 acorazados y cerca de 433 aviones de combate, una fuerza extraordinaria capaz de asestar un golpe decisivo. Para su desdicha, el servicio de inteligencia norteamericano supo descifrar los mensajes del ejército japonés y descubrió el movimiento. Eso permitió a los americanos concentrar en la zona una fuerza más que considerable: 3 portaaviones, 8 cruceros, 15 cazatorpederos, 19 submarinos y cerca de 373 aviones de combate. Japón atacó un bombardeo sobre la isla que debía ser antesala del desembarco de tropas para ocupar la plaza. La defensa americana, sin embargo, fue más tenaz de lo esperado. Los norteamericanos respondieron con un ataque de bombarderos, pero esta vez fueron los barcos nipones los que respondieron con dureza. En ese momento, los aviones de reconocimiento japoneses localizaron a la flota americana que navegaba hacia el lugar. Era lo que buscaban los japoneses, pero había un problema. Era preciso reemplazar las bombas de los aviones pensadas para ataque a tierra por torpedos para ataque a navíos, y no había tiempo material para hacerlo. Eso permitió a los aviones norteamericanos atacar, desorganizar las líneas japonesas y entretener a los aviones nipones en tareas de persecución y escolta de las propias naves. No habría nuevo ataque japonés. Lo que hubo fue una oleada de bombarderos americanos que encontró a los portaaviones enemigos prácticamente sin protección y los aniquiló en apenas 10 minutos. Los japoneses reaccionaron con un contraataque desesperado, pero ya no había nada que hacer. Japón se dejó en Midway 4 portaaviones, 248 aviones y más de 3.000 hombres. Las bajas americanas fueron muy inferiores. Sobre todo, Japón carecía de fuerza material para recuperarse. En Midway se decidió la Guerra del Pacífico. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Una batalla impresionante por la cantidad de material movilizado y además por donde estuvo la clave, que fue en realidad por el desciframiento norteamericano del mensaje japonés, uno de los mensajes, y 2, por ese lentitud de los inevitable de los japoneses en reemplazar el armamento de los aviones, que los dejó literalmente vendidos. Así fue. La ventaja americana era sobre todo tecnológica y de información. En lo demás, Japón le llevaba ventaja a Estados Unidos, pero en esos dos aspectos no. Y esos dos aspectos se encarnaban muy bien en los portaaviones, ¿no? Precisamente porque a lo largo de la historia ha habido muchos ejércitos perfectamente informados, pero no han sabido traducir esa información con rapidez para que afectara al campo de batalla. Los americanos sí pudieron hacerlo con los portaaviones y como tales naves, y además con los aviones que hay en los portaaviones. Entonces, el planteamiento de la batalla cambió por completo por esa razón. Las flotas que se enfrentaron estaban echando un pulso a vida o muerte, y en principio no podemos perder de vista que llevaba las de ganar Japón y que Midway era, digamos, el complemento a lo que debería haber sido Pearl Harbor.
En Pearl Harbor era, como tú mismo lo definiste, una operación de flanco en la que de lo que se trataba era no tanto de ocupar espacio como de neutralizar al enemigo. En Midway el objetivo era exactamente el mismo. El mando japonés pensaba que allí estaba la flota americana, de hecho allí estaba, y por eso van para allá. Sí, lo que pasa es que los japoneses cometieron varios errores. El primero fue, digamos, simultanear el objetivo de la destrucción de los portaaviones norteamericanos con la ocupación de Midway, que era un sitio interesante. Por eso llevan efectivamente 2.000 de hombres a bordo, pero Midway es un peñasco. ¿Qué va peor? Es un atolón, no hay nada. 6 kilómetros cuadrados. Claro. 6 kilómetros cuadrados no es nada. Entonces, efectivamente, es un atolón, es un peñasco de poca monta. Como su nombre indica, está a mitad de camino entre América y Japón. Y los japoneses lo querían, Midway, para ampliar el perímetro defensivo japonés, por un lado, y por otro, para evitar bombardeos sobre el territorio metropolitano, porque Yamamoto, claro, ahora vemos lo de los portaaviones de una determinada manera, pero hasta que sucedieron dos cosas en abril y mayo de ese año no estaba tan claro, es decir, en Pearl Harbor no estaba tan clara la función de los portaaviones. Fue el ataque de Doolittle sobre Tokio, unos meses antes de Midway. En abril, si no me equivoco. Efectivamente, un par de meses antes de Midway. Y un mes antes, la batalla del Mar del Coral, lo que puso bien a las claras la importancia de los portaaviones en el océano, y más en un océano como el Océano Pacífico, ¿no? Por eso digo que fue un error de los japoneses cómo desarrollaron toda la operación conceptualmente, esa búsqueda, digamos, de los dos objetivos. Normalmente el que decía Clausewitz que el que defiende en todas partes no defiende ninguna, pues el que ataca en todas partes tampoco ataca en ninguna. Y además los norteamericanos tuvieron la información de primera mano de lo que pretendían los japoneses, así que las operaciones que hicieron los japoneses, por un lado de flanco en las Aleutianas, por otro lado el pretendido engaño sobre los norteamericanos para que concentraran los portaaviones, ninguna de las dos dio resultado. Y además los acorazados y los cruceros que seguían a la flota japonesa estaban muy lejos para que pasara desapercibida la flota, sí, pero también estaba imposibilitado al separarlo tanto, digamos, de que operaran como un solo cuerpo, ¿no? Para escoltarla adecuadamente. Los aviones cero se lanzan al ataque, son repelidos, causan bajas relativamente escasas. Cuando los americanos contestan es lo mismo, hasta ahí la batalla está en tablas, y cuando los aviones japoneses reciben la noticia de que los portaaviones se acercan, es cuando deciden hay que cambiar las bombas por torpedos, y amigo mío, empieza a tardarse muchísimo tiempo, muchos aviones aún no han llegado a sus portaaviones desde el primer ataque, y ahí se decide todo en realidad. Y además, efectivamente, Nagumo ha reservado una fuerza muy importante de aviones que no llega a entrar en batalla en el momento adecuado. Los norteamericanos tenían 3 portaaviones, pero los japoneses no tenían buena información al respecto porque ellos creían que uno de los 3, el Yorktown, había sido hundido en la batalla del Mar del Coral. Desde luego el Lexington sí lo había sido y no había podido ser reparado, pero el Yorktown tenía una reparación, había sido muy dañado y tenía una reparación para 90 días, que es lo que habían calculado los técnicos. Lo repararon en 2 días. Sí, bueno, es un episodio, en fin, brillantísimo de la historia industrial, porque si no me equivoco, hicieron turnos de 24 horas. O sea, sí. 3 turnos de 8 horas a lo largo de 24, todo el mundo trabajando a la vez. Realmente fue impresionante. Así fue, y lo pudieron, por decir así, rebotar, o sea, botar de nuevo. Es verdad que acabó hundido finalmente en Midway, pero desempeñó un papel importante, ¿no? Además del Enterprise y del Hornet, que estaban en perfectas condiciones. Y fue ese interregno, efectivamente, el que aprovecharon los norteamericanos para conseguir el golpe decisivo. Al final, si vemos el balance de la batalla de Midway, que en parte es una operación complementaria de la del Mar del Coral, que más o menos queda en tablas con una ligera ventaja japonesa. En el caso de Midway la paliza es absoluta, completa, total, ¿no? 4 portaaviones japoneses, incluyendo el buque insignia de la flota de Yamamoto, hundidos, y algunos además hundidos en 4 minutos, o sea, la devastación fue absoluta. Los americanos perdieron uno que los propios japoneses ya daban por perdido, con lo cual, en fin, la pérdida no fue tanta, y en hombres la 10ª parte. Fundamentalmente fue la operación que marcó, como muy bien se ha dicho, el Stalingrado del Océano Pacífico. Ese hundimiento de los portaaviones tuvo una consecuencia además trágica, que es que los aviones japoneses que habían salido no pudieron volver a ningún lado. Claro. Efectivamente. Así que terminaron estrellados en el mar, o en fin. Así fue, claro, se perdieron todos, absolutamente todos. La diferencia es de 150 aviones americanos a 250 aviones japoneses, y una parte sustancial de ellos se perdió efectivamente en el mar porque no pudieron volver a ningún lado. Se perdieron además pilotos experimentadísimos que eran, por así decir, la crema
de la flota imperial japonesa y que evidentemente hubo que reemplazar y se tardó mucho en hacerlo. Esa fue la clave. La clave básicamente, además de la cuestión estratégica, obviamente, es que Japón perdió unos pilotos que no pudo nunca volver a reemplazar, jamás. Y eso, en las batallas de 1943, incluso 44, los propios japoneses eran plenamente conscientes de que tenían unas dotaciones que no se parecían en nada a las de los primeros 6 meses de la guerra en el Pacífico. Hemos puesto el ejemplo de la reparación en tiempo récord del Yorktown, que es un ejemplo realmente admirable, objetivamente admirable, de organización industrial. Japón estaba muy lejos de alcanzar esa perfección técnica y después de Midway se notó de forma muy particular porque en realidad nunca pudo recuperarse. Claro, Japón necesitaba que los primeros golpes fueran terribles como fueron, pero sobre todo decisivos. Y no fueron decisivos, no terminaron de ser decisivos. ¿Por qué? Pues porque la diferencia de producción con Estados Unidos era tremenda. Era una guerra en la cual Japón, que en muchas de sus cifras de producción presentaba números semejantes a los de Italia, teniendo además un nivel de vida inferior al de Italia, o sea que verdaderamente no era una superpotencia, lo que sí tenía era una vanguardia militar extraordinaria, eso sí. Japón estaba condenada, claro, a la derrota. Cada día que pasara era más probable la victoria norteamericana. Ellos sabían cuando plantean Midway, ya cuando plantean Pearl Harbor, y lo comentamos en su momento, pero sí, cuando plantean Midway, lo que quieren es sentar a Estados Unidos en la mesa de negociaciones. No, saben que solamente desarmando a Estados Unidos pueden tener de 3 a 6 meses, porque Estados Unidos está votando, ya está empezando a votar portaaviones sistemáticamente. Bueno, en la batalla de, por ejemplo, del Golfo de Leyte 2 años después, 2 años casi y medio después, Estados Unidos se presentará allí, creo que con 40 y tantos portaaviones, incluyendo portaaviones más ligeros, pero vamos, o sea, Japón creo que va con 3. O sea que no había posibilidad ninguna de equiparación entre las fuerzas de uno y de otro, desde luego. Empieza una fase distinta de la guerra, que es la guerra isla por isla, que es lo que los norteamericanos no querían, pero que es la única estrategia posible para Japón y que va a ser una sangría extraordinaria para todos. Claro, comienza una fase nueva. A partir de ahí, el asalto a las Islas Salomón, el más ejemplo clásico es el de Guadalcanal, que sucede en las mismas fechas que Stalingrado y que es el giro ya, digamos, definitivo de la Guerra del Pacífico. Es ese primer cinturón que hay de las Islas Salomón, de las Gilbert y de las Marshall, que son islas ocupadas por los japoneses, pero que no están del todo fortificadas. Los que sí lo estarán será el segundo cinturón, que serán las Carolinas, las Palaos y las Marianas, que eso será dificilísimo de conquistar para los norteamericanos, será terriblemente sangriento, porque claro, Japón las posee desde finales de la Primera Guerra Mundial y están muy fortificadas. Y de ahí se dará el paso, bueno, pues a Iwo Jima, Okinawa ya es territorio metropolitano japonés, en fin, con un número de bajas sencillamente extraordinario. Son las 3 fases que tienen que afrontar los norteamericanos, que son crecientemente sangrientas. También jugará eso su papel a la hora luego de decidir el lanzamiento de las bombas atómicas. De eso tenemos que hablar necesariamente, será otro programa que dedicaremos a la guerra en el Pacífico, porque fue en ese último periodo, con las sangrías formidables de Okinawa y de Iwo Jima, donde realmente los norteamericanos perdieron centenares de miles de hombres, una cosa tremenda, donde los Estados Unidos encontrarán la legitimidad real más que en el otro frente para convertirse en superpotencia mundial. Así es, fueron unas pérdidas terribles, en algunos casos de dudoso valor estratégico, como fue la batalla de Tarawa, la toma de la isla de Betio, con unas bajas tremendas, casi como las de Iwo Jima, y que irán incrementándose con el paso del tiempo de forma terriblemente sangrienta. Sí. Fernando Paz, muchísimas gracias. Pues porque es complicado explicar esta guerra en este frente. Es difícil. Sí, Mil gracias, Fernando Paz, y a ustedes, como siempre, muchas gracias y hasta un nuevo programa de Tiempos Modernos.